Bueno, chicos, es importante que sepamos para qué funcionan las series de Fourier, ¿verdad? Primero podemos definir la serie de Fourier. La serie de Fourier es una representación, ¿verdad? De cualquier señal, siempre y cuando dicha señal sea periódica, que puede ser representada como una sumatoria infinita de sinusoides, ¿verdad? Que son señales que nosotros sabemos tratar. Ok, entonces, a final de cuentas, estamos hablando de que lo que hace una serie de Fourier, ¿verdad? Esto está aquí definido, es tomar una señal que es periódica, pero que no es sinusoidal, y la representa como una sumatoria infinita de puros senoides. Veámoslo así, si yo tengo, por ejemplo, vamos a ver acá, quizás sea bueno meter una paginita extra acá, que creo que sí. Yo al final acomodo el documento antes de subirlo, pero creo que le falta espacio a esto. Entonces, de una forma un poco enredadilla, voy a empezar en la segunda página para hacer esto. Entonces, recordemos que primero que nada, una señal periódica va a consistir, ¿verdad? Una señal en el dominio temporal va a estar definida como periódica como un f de t, ¿verdad? Más un nt. Esto quiere decir, ¿verdad? Que esta señal es periódica. Pues es una de las condiciones que requerimos para poder aplicar series de Fourier. Se aplica para señales periódicas. ¿Ok? Entonces, esta señal periódica, pues lo que nos va a indicar es que se repite en el tiempo, como ya lo hemos venido viendo. Entonces, señales que podemos tomar como base, por ejemplo, una señal cuadrada. Okay, una señal cuadrada, que si la vemos en el osciloscopio, debería de verse como algo así. Puede ser un tren de pulsos, ¿verdad? Un tren de pulsos es algo así, etcétera. Ahí se repite en el dominio temporal. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, estamos hablando de que esto es el eje que nos determina la función temporal f de t. Y acá, entonces, por ejemplo, podemos decir, este es el periodo. Y lo que yo digo con esto, f de t más nt, es que si yo multiplico t por n, digamos t por 1, ¿verdad? Sería f de t más t, que eso ya está demostrado anteriormente, que es periódico. Y si lo multiplico por 2, esto es un número entero, ¿verdad? Esto es importante. N es un entero, ¿ok? Es un número entero, entonces tendríamos por acá 2t, etcétera. La cosa es que esta señal se repite a través del tiempo. Entonces, ¿qué dice Fourier? Ok, esta señal es muy difícil de analizar per se. Por lo tanto, Fourier expresa esta misma señal como una sumatoria. Lo que dice Fourier es, bueno, voy a tratar de demostrar que esta cosa es lo mismo que sumar, por decirlo así. Estas rayitas nunca me salen si no uso la regla. Por decirlo así, tengo una señal sinusoidal de una frecuencia que será, no sé, voy a tratar de dibujarla lo menos feilla que pueda. Me cuesta manejar este lápiz ahora de tanto tiempo de no usarlo. Ok, ese último no me gustó. Sería, digamos, algo así. Ok, dejémoslo ahí que va medio bien. Más, ¿verdad? Sería la sumatoria de, vamos a ver, sí. Voy a la sumatoria de esta. Aquí lo importante es que notemos, ¿verdad? Que, por ejemplo, en este caso estamos hablando de una con una frecuencia distinta. ¿Ok? Una frecuencia distinta, repetimos y así sucesivamente, ¿verdad? No hace falta que dibujemos ahí al infinito, sino que la idea es esta, ¿verdad? La idea es expresar dicha señal cuadrada como una sumatoria de puros sinusoides de distintas frecuencias, etcétera. ¿Ok? Hasta el infinito. Entonces, vamos a decir que yo de acá tengo varias cosas que puedo analizar en Fourier, ¿verdad? Digo, ok, esto quiere decir que una señal de este tipo periódica va a tener componentes de alta frecuencia, perdón, de alta frecuencia, ¿verdad? Recuerden que alta frecuencia es como que se repite más veces, más rápido, perdón, en el dominio temporal, y baja frecuencias que se repiten menos veces en el dominio temporal. ¿Ok? Menos rápido, por ponerlo de alguna forma. Entonces, todas estas señales van a decir, ok, yo tengo una componente de alta frecuencia, una componente de mediana frecuencia y una componente de baja frecuencia para una señal que es periódica.
Entonces, ustedes dirán, ¿y para qué quiero eso? ¿De qué me sirve? Bueno, chicos, hay varias cosillas. Primero, identificar eso, que una señal periódica tiene sus componentes en distintas frecuencias. A estas componentes se les llaman armónicas. ¿Ok? Entonces, tendré una armónica en la frecuencia tal, otra armónica en la frecuencia tal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la serie de Fourier se utiliza con números enteros. Es la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito. De ahorita vamos a ver toda la expresión matemática. Entonces ahí se va, ¿verdad? Tendremos en algún punto una armónica que no influya tanto. Entonces diremos, ok, vamos a llegar hasta la armónica 4 o armónica 3 o armónica 5. Eso dependerá del profesor que les ponga el ejercicio a analizar o de la señal per se. Entonces, digamos, ahí podemos decir, ok, voy a llegar hasta el armónico tal, que es el que realmente importa. ¿Hasta acá estamos claros, chicos? ¿Y se ve la pantalla bien? Sí, profe. Sí. Sí, Ok, todo claro. muy bien. Bueno, entonces, ¿qué otra ventaja? ¿Qué aplicación podría tener esto? Vean que si queremos quedarnos en el ámbito de la electrónica y computadores, digamos, en algún momento ocuparemos transmitir una señal de forma inalámbrica, digamos, por ponerlo de alguna forma. Algunas señales portadoras de señales inalámbricas pueden ser un tren de pulsos, pueden ser una señal cuadrada. Vean que una señal cuadrada normalmente sería, ¿verdad? Completándole aquí la parte negativa, ¿verdad? En este caso me acogí a un tren de pulsos cuadrados, que también podemos estar hablando de otro tipo de señal. Podemos estar hablando de una señal triangular, que esa señal triangular normalmente puede ser algo así. Triangular puede ser una señal así. Ujú. Podría incluso, vamos a borrar este, completar si está abajo con el ciclo negativo, etcétera, ¿verdad? Podría ser un diente de sierra también. El diente de sierra, voy a dejarlo aquí mismo. Estoy medio perezosillo. Ok, el diente de sierra puede ser algo así. Un diente de sierra puede ser algo así, ¿verdad? Y ahí vamos. La cosa es que son señales que se repiten. Son señales periódicas que pueden ser descompuestas en, en un grupo de sinusoides sumados a distintas frecuencias. Por lo tanto, entonces yo puedo decir, ok, eso puedo hacer el análisis de esto. Y si yo quisiera obtener la respuesta de un circuito ante una entrada periódica que no es sinusoidal, pues entonces puedo aplicar superposición con cada uno de sus armónicos y obtener la respuesta final. ¿De acuerdo? Vean que son varias aplicaciones. Yo podría incluso analizar en comunicaciones eléctricas en qué frecuencia tiene la señal que estoy transmitiendo un armónico y poder decir ahí, ya entiendo por qué es que está teniendo interferencia dicha señal, porque tiene un armónico muy poderoso en tal frecuencia y a esa frecuencia estoy transmitiendo otra señal que le está haciendo una interferencia, por decirlo de alguna forma, en comunicaciones eléctricas, por ponerlo en análisis de circuitos. Digo, ok, tengo una señal de entrada que es cuadrada. ¿Cómo analizo una señal cuadrada si eso no lo vi en CA? Ok, bueno, sí, aquí sí lo vemos en CA. Lo vemos como desde la perspectiva de plantear una entrada como la sumatoria de sinusoides. Ok, entonces vean que a final de cuentas se basa en tener sinusoides para nuestra operación matemática o senoides. Ok, chicos, entonces esas son las aplicaciones que podría tener la serie de Fourier, ¿verdad? Que hay varios sabores. Está la trigonométrica, la de amplitud y fase, y ahí vamos a ir viendo un parcito, ¿verdad? Más de ellas. Entonces, ¿qué es importante entender? Bueno, aquí hay varias cosillas muy importantes. Tuve que ingresar a esta página porque aquí en esta clase no recuerdo por qué brinqué de una vez al cálculo de los coeficientes, pero vamos a ir paso a paso. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Entonces, conceptos importantes. Quizá el más importante es la fundamental. Frecuencia angular fundamental. ¿Okay? Esta frecuencia, la fundamental, es el armónico 1, siempre.
Ok, el armónico 1 quiere decir que entonces tomamos esta señal y la multiplicamos por 1. O sea, el primer armónico es la fundamental. ¿Cómo se calcula dicho armónico? Vamos a tomar la señal y vamos a decir, ok, para este amigo voy a decir que me voy a basar en la frecuencia fundamental de la señal original, es decir, f de t. Por lo tanto, estamos hablando de que el periodo de dicha señal es t de la original, ¿verdad? Entonces el primer armónico va a tener la misma frecuencia que el original, ¿ok? Y a ese amigo le llamamos fundamental, frecuencia fundamental, que es esta de acá. Entonces la frecuencia fundamental se calculará como 2pi entre t, o 2pi por f, como ustedes lo quieran ver. Esto sería entonces el primer armónico y todos los múltiplos de este armónico se llaman frecuencias armónicas. ¿Ok? Entonces este de acá se llama primer armónico o frecuencia fundamental. Los múltiplos de omega sub 0 son entonces vamos a llamarle frecuencias armónicas. ¿Dudas hasta acá, chicos? No, profe, todo claro. Está claro. Bueno, ya esto es como, digamos, de alguna manera la forma de que uno puede conceptualizar qué es una serie de Fourier, para qué sirve y en qué se descompone, ¿verdad? Vean que entonces es claro que por decirlo de alguna forma, asumamos que esta tal vez puede ser, sí, esta, bueno, algo así. Esta sería, digamos, la señal que se parece a esta otra. Entonces, todos sus múltiplos de aquí en adelante serán los armónicos. Ahora bien, de acuerdo a Fourier, el planteamiento, que eso sí lo tengo por acá, voy a tener que borrarle ese poco de cosillas porque eso es ya un análisis posterior. Vamos a ver si lo logro. De acuerdo a Fourier, él dijo, ok, yo puedo descomponer dicha señal y plantearla o plasmarla como una sumatoria de cosenos de la siguiente manera, ¿okay? Que sería esta de acá. ¿Ok? Se va a descomponer f de t, yo lo voy a descomponer, que es esta de acá, lo voy a descomponer en un valor de frecuencia 0, ¿ok? ¿Qué significa frecuencia 0, chicos? En términos de los cursos que llevamos hasta acá, C6CA. Que está en CD, profe. Está en CD. Correcto, Andrés. Esto es entonces la componente CD de la sumatoria de señales. Entonces, Fourier dijo, para completar una señal, también hay que incluirle un valor CD, es decir, un pequeño promedio de la señal periódica. ¿Okay? Entonces, tendremos una parte CD, una parte par y una parte impar, que represente por completo a cualquier señal periódica descompuesta en sinusoides. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces, si ustedes analizan, ¿verdad? Esto, por decirlo de alguna forma, corresponde a CA. Sería entonces la parte CA de la señal, corriente alterna. Y esta sería entonces la parte CD de la señal, o CC, si lo quieren ver como el curso previo a este. ¿Ok? Entonces, esto nos permite a nosotros dividir o subdividir la sumatoria en varias partes. Además, en algún punto hablaremos de qué es par y qué es impar, pero primero vamos descomponiéndola. ¿Ok? Entonces, lo primero será decir, ok, ¿qué es cada cosa? Cada cosa me refiero a sub n, b sub n y a sub 0. Entonces, como ya lo mencionó por ahí Andrés, este factor corresponde, para no volverlo a copiar, al valor promedio, será el valor promedio de f de t. ¿Qué es el valor promedio de f de t? También llamado componente CD, ¿ok? Y por acá estaremos hablando de bueno, claramente aquí como es A sub 0, es el componente CD y corresponde al valor promedio de la señal. Mientras que A sub n y B sub n son los bien llamados coeficientes de Fourier. ¿Okay? Estos se llaman coeficientes. Hay veces que escribo feo y hay veces que escribo más feo. Coeficientes de Fourier. Ok, entonces en términos generales lo vamos desmenuzando así, ¿verdad? Ahora bien, no es que yo puedo hacer lo que guste con esto. Vamos a tener
cuatro condiciones de Dirichlet. Déjenme ver si yo las tengo aquí ya para no escribirlas. Un momento. Que así de esa forma las abarcamos como una explicación y no como es 14.2. No, esto no. Ok, no, me va a tocar hacerlo. Sea 14.2. Vamos a ver si por acá tal vez. Un semestre preliminar. Ok, no. No. 14, bueno, pucha, en ese semestre iba atrasadillo. Ok, 14.2 fue el que abrí, 15.1 supongo. Convolución, estabilidad, condiciones de Dirichlet. Aquí está Fourier. Y aquí están, qué dicha. Ok, vamos a hacer más chiquito esto para llevárnoslo a nuestro documento y explicamos cada una de ellas para que ustedes no tengan que esperar ahí mientras escribo, que eso es aburrido. Ok, el asunto es que cerré el documento original. Ok, vamos a ver si caben acá. Creo que no caben, entonces vamos a hacer un new page after. Ok, bueno, básicamente chicos y chicas, tenemos estas condiciones, ¿verdad? Son las que se tienen que cumplir para uno poder aplicar, por decirlo de alguna forma, la subdivisión de una señal periódica en sinusoides. Entonces, primera condición de Dirichlet, que la f de t debe ser univaluada, es decir, que tiene un único valor por cada f de t, es decir, si lo vemos como un eje XY, entonces vamos a decir que corresponde a un único valor en Y por cada X. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere cuando una señal es univaluada. Es decir, que no es muy distinta en todo X, que en nuestro caso es T, porque es el dominio temporal. ¿Ok? Segunda condición de Dirichlet, que sea absolutamente integrable para todo T sub 0. Si de un periodo, o más bien, la integral del valor absoluto de la señal no tiende a infinito, pues entonces podemos decir que dicha función es completamente o absolutamente integrable. Entonces, una de las condiciones que se tiene que cumplir para poder evaluar una señal como una subdivisión de sinusoides es que sea absolutamente integrable. Segunda condición de Dirichlet. Tercera condición de Dirichlet, que el número de discontinuidades puede tener una que otra discontinuidad y aún así podría subdividirse en sumatoria de sinusoides, pero no pueden ser muchas. Es un número finito de dichas discontinuidades. Por ejemplo, si ustedes ven una señal que tiene un outlier por ahí, por ejemplo, va uno haciendo o tirando una sinusoide y un momento a otro se grafica un punto por aparte, ahí un punto afuera, una discontinuidad de la señal, pues eso va a decir, es una pequeña discontinuidad que tenemos ahí, pero normalmente la señal es, digamos, un sinusoide, o una señal cuadrada, o una señal triangular, etcétera. ¿Okay? Cuarta condición de Dirichlet, debe tener un número finito de máximos y mínimos, es decir, no puede ser una señal de ruido, como por ejemplo esta que está acá. Si ustedes ponen el osciloscopio, un circuitillo que está mal, por decirlo así, como mal aterrizado, pues que tiene algún cablecillo mal puesto, algo así, van a ver y dicen, pero qué raro, si yo aquí debería haber 2 voltios y lo que veo es una cosa ahí en el suelo del osciloscopio como oscilando, una cosilla así de fea. Eso es puro ruido, es decir, que ahí hay algo que no está ni bien conectado o estamos ante la presencia de una cantidad alta de ruido blanco, ¿ok? Entonces no se puede aplicar por decirlo así, una serie de Fourier a una señal de ese tipo. ¿Estamos claros con las condiciones de Dirichlet? Por acá, gracias. Por acá tenemos por acá tenemos también otras que no voy a escribir de cero. Ya la cerré, qué chato. ¿Qué será 15.1? Me parece que era, creo que es ¿Me escucha? Sí. En este punto 4, cuando se refiere a puntos máximos y mínimos, Correcto. es que sea identificable el valor máximo y el valor mínimo en el transcurso del tiempo. En un periodo. En un periodo. En un periodo, correcto.
En un periodo. Eso es lo importante, que sea identificable, que la señal realmente se repite y no como esa que les puse yo ahí, que es claramente, podría uno, si uno lo analiza en un tramo pequeño, uno dice, ah, sí, 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 parece periódica, pero en realidad es ruido, en realidad se puede comportar distinto en un tiempo posterior. Entonces, esa señal es la que difícilmente se puede expresar de esta forma. Vean que al final de cuentas, este dibujillo, lástima que no lo hice ahí, si no ahora se los pego más bonito, eso sí. Vean que lo que yo estoy haciendo es esto, ¿ok? Yo le voy a meter a un circuito lineal la señal que es periódica, la voy a subdividir en varias para ver cuál es la respuesta en estado estable. ¿De acuerdo? Es esto mismo. Es más, podemos llevarlo así y si me da chances les mejoro el dibujo. Pero es esto, básicamente. Perfecto, Otra muchas cosa, gracias. con mucho gusto. Voy a pegar esto por acá en la intro, en una esquinita, puede ser. No, yo lo arreglo cuando se lo subo. La idea es que vean es este comportamiento, ¿verdad? Para no perder mucho tiempo, yo les acomodo el documentito ahí ya con toda esta info y tal vez dibujado de una forma más bonita. Entonces es esto, básicamente, subdividirlo acá. Otra cosa importante que no quiero volver a escribir, realmente tiene poco sentido, es esto. Recordemos que hay varias integrales que ya tienen un valor predefinido, ¿verdad? Entre ellas, tienen un valor predefinido porque se sabe que a través de un periodo, pues tienen ya una definición. Por ejemplo, si yo integro coseno de n omega sub 0 t, vean que este n indica que son armónicos, no la fundamental. ¿Ok? Entonces, si yo integro coseno de n omega sub 0 t en un periodo, esto es como integrar un seno, ¿verdad? En un periodo. Un seno en un periodo al final me va a dar un valor promedio de 0, ¿verdad? Porque la parte de arriba cancela la parte de abajo, etc. Lo mismo me va a suceder en un seno, ¿verdad? Esto es coseno, seno, integrados en un periodo y frecuencias de armónicos. Da 0. Otra cosa que podemos ver como 0 es cuando yo multiplico dos señales, una impar y una par, ¿verdad? Pero en este caso senoides, también con armónicos. Vean que esto es K omega sub 0 T, N omega sub 0 T. Entonces estos dos como armónicos acá en un periodo se puede decir es 0 siempre que K no iguale a N. ¿Por qué que K no iguale a N? Porque si K iguala a N, entonces tendremos esta señal, por decirlo de alguna forma, en la misma frecuencia y si fuese un coseno, como en este caso, ¿verdad? Se nos transforma en un coseno al cuadrado y si fuese un seno, como en este otro caso, se nos transforma en un seno al cuadrado. Esta es todavía más enredada porque es seno por coseno, pero entonces dará 0 siempre que K sea distinto de N. Estos valores los vamos a seguir utilizando para solucionar series de Fourier de una forma más rápida. Es decir, si vemos que ya hay una integralilla que tiene esto, el armónico integrado en un periodo, pues ahí sí decimos, no, eso es Bueno, 0. Ujú. por una pregunta. Entonces ahí es seno por coseno. Aquí es seno por coseno. Ah, es que dice con, qué pena. Sí. Ujú. Ok, gracias. Hay veces que mi cabeza va más rápido que mi mano. Ok, entonces, esto es lo que sucede, ¿verdad? Seno por coseno, seno por seno, coseno por coseno, siempre que se cumpla esta condición. Ahora bien, si tenemos la parte de seno al cuadrado del armónico o el coseno al cuadrado del armónico, esta integral se define como t medios. Y con esta yo tendría un cuidadillo, porque vean que esto está bien, da t medios, y ahora vamos a ver un ejemplo que de hecho, no da, porque me queda por ahí un coseno al cuadrado y yo saco t medios y me da el doble. Entonces es porque yo lo estoy integrando solo en la mitad. Entonces, si yo lo integro solo en la mitad bajo esta perspectiva, hay que dividir ese valor entre 2. ¿Ok? Bueno, estas integrales las vamos a seguir utilizando como ya les dije, ¿verdad? Esto nos va a permitir solucionar algunas cositas ahí importantes con lo que es la parte de las series de Fourier. Ok, me parece que aún no estamos listos para abordar este punto. No, aún no estamos listos, nos falta. Vamos a ingresar otra pantalla, otra paginita. Ok,
¿qué falta por acá? Vamos a ver si lo podemos extraer del documentito este que me está sirviendo de bastante hoy. Esto de acá. Copiamos y peguemos rápidamente. Sé que les podría dar este documento, pero es para tener uno solo y vamos a retomar esa parte ahí. Bueno, chicos, resulta que dicha señal, tal como lo pudieron observar desde este punto, ¿verdad? Tiene divisiones en señales CD, señales CA, o parte CD y parte CA. También podemos subagregar o subdividirla, perdón, en partes impares y partes pares. Y esto es vital, chicos. Es vital. ¿Por qué? Porque así yo sé que estoy comprendiendo lo que sucede acá. Resulta que f de t yo lo puedo dividir entre su parte par. Recuerden que coseno es una función par y seno es una función impar. ¿Ok? ¿Cómo se acordaba uno o cómo hacía uno para saber si la función era par o impar? Pues se evaluaba f de t igual a menos f de t, ¿verdad? No, ¿cómo era? F de t igual a f de menos t, tienen que dar iguales para una par, y f de t tiene que dar igual a menos f de menos t para una impar. Ahorita lo vemos con más detalle. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una función que sea par, una f de t par, voy a decir, ok, por defecto, sus coeficientes impares son 0. ¿Ok? Y cuando yo trate una señal impar, por defecto sus coeficientes a sub 0 y a sub n son 0. ¿Ok? Entonces impar va a tener a los pares en 0 y la señal par va a tener a los impares en 0. ¿Está claro eso, chicos? ¿Sí? Entonces vean ¿qué es lo importante de entender esto? Si yo estoy tratando con una señal que es par, de inicio yo digo, uy, qué salvado, no tengo que calcular los bns o no tengo que calcular los ANs. ¿Ok? Uno se vuelve más mañosillo, donde va viendo las señales y dice, bueno, esa señal es par, no va a tener coeficientes BN. Ah, no, esa señal es impar, no va a tener coeficientes A sub N a sub 0. Con algún cuidado, ¿verdad? Porque si la señal tiene un offset, por más impar que sea, ¿verdad? Y hay ejercicios que hay en prácticas que la gente dice, ah, sí, esa es impar, le voy a poner el A sub N en 0 y el A sub 0 en 0. Está bien, pero no están dándose cuenta que el A sub 0 no es 0. ¿Por qué? Porque tiene un offset. Ok, vamos a dibujar una señalilla aquí. Vamos a ver. Esto es importante que lo saquemos un ratito para verlo. Tengo una señalilla así, digamos. Y yo sé, de facto, que el seno es, el seno es impar. Okay. Ahí se me olvidó quitar la regla. El seno es impar. Entonces el seno será algo así. Entonces ustedes dicen, ok, ese seno, y ahí disculpan el dibujo, ese seno va a tener, como es un seno, claramente, no, mejor no lo hagamos con senos porque puede confundir. Hagámoslo con una señal cuadrada. Porque ven que lo que estamos haciendo es estamos dividiendo en series de Fourier y no tendría sentido dividir un seno en sumatorios de senos. Okay. Una señal cuadrada. Así. ¿Ok? ¿Qué pasa? Entonces ustedes de entrada dicen, ah, esta cosa evaluada en f de t me da igual a menos f de menos t. ¿Por qué esta señal se repite? Ok, vamos a ver. Se repite en... Ok, pero resulta que si esta señal... Ok, entonces ustedes dicen, muy bien, agarro y digo, bueno, esa señal es impar, con solo verla. Entonces los a sub n y a sub 0 dan 0. Así como está, es correcto. Pero si esta misma señal... ok, vamos a hacerlo distinto, que no lo dibujé como debí. Si esta misma señal tiene esto acá, cambia. ¿Ok? ¿Por qué cambia? Porque, bueno, primero que nada hay que completarle esto. Y seguirlo acá. Seguirlo acá. ¿Ok? ¿Por qué cambia en este caso? A pesar de que sigue siendo impar, su señal de CD no es 0. Su valor promedio no es 0, porque vean que yo tengo una parte positiva superior a la parte negativa. ¿Estamos claros? Entonces, esto contra esto no se cancela. Pero si yo
tuviese esto como lo tenía antes, que es realmente, digamos que era así. Ajá. Entonces aquí la parte negativa sí cancelaba la parte positiva. ¿Me están entendiendo esa idea, chicos? Parece que sí. Ok, entonces con esas señalitas hay que tener cuidado. O sea, si yo puedo decir, ok, sí son coeficientes cero, pero tengo que echarle un ojito y ser un poco más crítico con la señal y decir, ok, ¿tiene offset o no tiene offset? Si tiene, el offset puede ser negativo, puede ser positivo. Es decir, subir la señal o bajar la señal. Entonces, si la señal tiene ya sea un offset positivo un offset negativo, pues entonces su coeficiente CD no se hace cero. ¿Ok? Además con ese cuidadito, ¿verdad? Porque muchos nos hemos ido, incluso yo cuando estaba empezando me fui pollo, dije, sí, claro, cero. No, en algunos casos no se cumple porque tiene un offset. ¿Ok? Bueno, dicho lo anterior, se concluye que entonces los B sub 0, B sub n serán 0 para funciones pares y los A sub 0, A sub n serán 0 para funciones impares. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora bien, si yo opero, si yo opero señales, un producto de pares tendré un resultado par, si opero impares, un resultado impar. Así, todo este listado hacia abajo son las cosas que suceden cuando trato con señales de ese tipo, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, si yo tengo una multiplicación de cosenos, sé que estoy multiplicando dos pares, entonces sé que el resultado de esa señal deberá darme par. Si yo multiplico dos senos, a pesar de que no aplica porque estamos más bien pasando una señal periódica a, a sumatorias de senos, simplemente es para darles el ejemplo de lo que sucedería. Entonces aquí dos senos me darían una función impar, etcétera. Si yo sumo dos pares me da impar, si yo sumo dos impares me da impar. Si sumo un par y un impar, no va a ser ni par ni impar. Será una señal ahí sin ningún criterio de simetría, que se llama eso. ¿Ok? Entonces las simetrías, ¿verdad? Eso vamos a ponerlo por acá para que no se nos olvide. Cuando hablamos de que una señal es par o impar, hablamos de que tiene cierto nivel de simetría. Entonces, simetría. Entonces, este último, el 6, cuando yo sumo un par con un impar, pues la señal resultante no tendrá ningún tipo de simetría definida. ¿Okay? Tendrá ahí una cosa rara. Bueno, chicos, ahora sí, ya podemos iniciar con lo que es con lo que es la parte de arriba, ¿verdad? Que yo no sé por qué me hace falta un pedacillo ahí. Sería esto de acá, ¿verdad? Cómo determinar los A sub ceros, cómo determinar los A sub n y cómo determinar los B sub n. Ok, vamos a ir despacio y con calma por acá para poderlo comprender. Acá lo que vamos a hacer es el análisis teórico. Para la resolución de problemas, vamos a utilizar el resultado para solucionar ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de simetría, ejemplos de series de Fourier. Entonces, para determinar el coeficiente A sub 0, que sería la parte CD de una señal, pues entonces a ambos lados voy a hacer una integral, a ambos lados de cómo se definió originalmente la expresión dada por Fourier que dijo que se descompone en una componente CD, la parte par y la parte impar. Entonces integro a ambos lados para poder determinar cómo calcular A sub 0. ¿Para qué? Vean que si yo integro la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de an coseno de n omega sub 0 t, este es un armónico. Integrado en un periodo, esta señal se me hace 0. Lo mismo me va a suceder con la parte impar. Si yo integro esta parte, ¿verdad? En un solo periodo, entonces esto se me convierte en una de las integrales que ya tenemos en este caso abajo, que esto debería estar cuando les ordene el documento arriba, ¿verdad? Ok, entonces una vez que hago eso y si le aplico integral a ambos lados de la serie, de la definición de la serie de Fourier, entonces se me van estos dos términos aquí señalados en color verde, ¿verdad? Integrados en dt y me va a quedar solamente la señal original integrada en el tiempo y el coeficiente CD o el valor CD o promedio de la señal integrado también en el tiempo. Por lo tanto, esta integral de acá va a ser una integral de una constante. Esa constante entonces tendrá solo el diferencial integrado y ese diferencial me da t. Evaluado de t a 0 me queda t.
por lo tanto queda A0 por T. Y del otro lado, entonces tendremos la integral de 0 a T de f de T de T, ¿ok? Que será la definición de cómo saco yo el coeficiente A sub 0. Lo despejo de acá y me queda 1 sobre T por la integral de la señal original en el tiempo integrada en un periodo. ¿Puedes repetir esa Por ahí. última parte, por favor? Ok. Bueno, les decía entonces que como la forma de calcular el coeficiente A sub 0 es integrando a ambos lados de la definición de la serie de Fourier, que está subdividida en un componente CD más la parte CA, ¿verdad? Par y la parte CA impar. Entonces, si yo integro a ambos lados, lo que va a suceder es que estas dos partes, tanto la par como la impar, se me van a hacer cero, porque si ustedes lo observan, queda la integral de 0 a t de una función expresada en armónico de coseno, ¿verdad? Que sabemos que esto, la parte positiva se cancela con la parte negativa y me da un valor de 0. Y esta otra expresada como armónico también acá, como armónica me refiero a multiplicada por n, ¿verdad? Va a tender a 0 cuando la integre de 0 a t. Entonces estas dos partes se me van y me queda únicamente, sin hacerse 0, esto de acá, que es lo único que es distinto de 0 cuando yo integro a ambos lados la definición de la serie. Por lo tanto, paso acá, ¿verdad? Vean que entonces me queda aquí la integral de un valor constante y ese valor constante sale de la integral, por lo que me va a quedar la integral de 0 a t del diferencial de t, que al final de cuentas es t evaluado de 0 a t, y eso me queda t. Entonces queda a sub 0 por t aquí en este lado, y del otro lado, que sería este, queda la integral de 0 a t de f de t de t. Es decir, la función original, la función original que no es senoidal. Entonces, si yo despejo, paso este t a dividir al otro lado, pero como no depende del tiempo, es simplemente una constante, queda como 1 de t, 1 sobre t abajo, integrando de 0 a t f de t de t. Esto, si ustedes observan un librito de análisis de circuitos, es literalmente, es más, un librito de matemática, es literalmente cómo se calcula el valor promedio de una señal. Por lo tanto, de aquí sale que este es el componente CD de una señal, que el componente CD de una señal, al final de cuentas, es el valor promedio de dicha señal. ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo, Sí, profe. claro. Ahora Gracias. sí. Claro, con gusto. Ojalá que haya quedado grabado el anterior. Bueno, pues entonces esa es la forma de calcular los coeficientes a su 0. Para los coeficientes a su n se utiliza otra estrategia. Se toma, digamos, por decirlo de alguna forma, toda la definición de la señal de, perdón, de la serie de Fourier y se multiplica a ambos lados, ¿verdad? Dice, multiplico a ambos lados de la sumatoria por coseno de k omega sub 0 t e integro. Ok, ¿qué pasa si hago eso? Vean que lo tuve que dividir en 3 partes porque si no se hacía muy largo en una sola línea. Entonces, tomo la señal original, la multiplico por coseno de k omega sub 0 t, ¿verdad? En un periodo, aquí, e integro en un periodo también. Vamos a ponerle esto acá. E integro en un periodo. ¿Ok? Este periodo, ¿verdad? Estará definido de 0 a t, todo multiplicado por el coseno de k omega sub 0 t. Vean que la diferencia es que la definición original tenía n omega sub 0 t. Acá yo lo que estoy tratando de hacer a la hora de multiplicarlo por coseno de k omega sub 0 t es multiplicarlo por un entero distinto. ¿Ok? Para que tenga momentos de igualdad y momentos en los que sea distinto. Si yo me lo llevo así, multiplico todos los términos por coseno de k omega sub 0 t, lo que sucede es que si yo observo las integrales anteriores, ¿verdad? Cuando yo tengo la integral de 0 a t de un seno por coseno, esto será 0 en todo momento. Esta de acá será 0 en todo momento porque queda solamente coseno de k omega sub 0 t. Y el término del medio, que es la parte par, va a ser 0, excepto cuando n y k sean iguales. Cuando n y k son iguales, esto se convierte en un coseno al cuadrado. Y si nos devolvemos, que en este caso es aquí, ¿verdad?
Esto nos da t medios. Entonces utilizamos esa definición ahí para el cálculo de los coeficientes a sub n. Y digo que esto me queda muy reducido. Esta parte se me hizo 0, esto se me hizo 0 y me queda solo esto cuando n es igual a k. Es decir, ya no importa si pongo n omega sub 0t o k omega sub 0t. Es la misma, ¿ok? Entonces yo, porque de ahí en fuera no se me hace 0 el resto. Entonces, perdón, no se me hace distinto de 0 el resto. Entonces me queda f de t coseno de n omega sub 0t, que es en el momento en el que son iguales, que es el único momento en el que no se me iguala a 0 la función, y me queda a sub n por t medios. Entonces, nuevamente, despejo de acá, me queda 2 sobre t al otro lado y la integral de 0 a t de la función original multiplicada por el coseno de n omega sub 0t. Esta es la forma en que yo calculo el coeficiente a sub n. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Ok. Para b sub n no nos vamos a molestar en hacer el cálculo. Es un cálculo muy similar, solo que en lugar de multiplicar e integrar, perdón, en lugar de multiplicar por coseno de k omega sub 0t, lo multipliqué por seno de k omega sub 0t y llego a este resultado que ven ustedes en pantalla. Entonces, a este punto ya sabemos cómo calcular b sub n, a sub n y a sub ceros. ¿Ok? Entonces ya yo sé cómo agarrar una señal que no es senoidal, f de t. Cómo calcular a sub 0, cómo calcular a sub n y cómo calcular b sub n. Chicos, acá quiero hacer un highlight. Hay momentos en los que aquí hay mucho calculillo intermedio para poder llegar a una respuesta y un problema. Entonces ustedes, y a mí me ha pasado también, a todos nos ha pasado que llegamos, calculamos los a sub n y se nos olvida que esto va multiplicado por coseno de n omega sub 0t. Entonces ustedes calculan los a sub n, pero deben recordar que esto es una sumatoria que inicia en 1, termina en infinito. Pero entonces es lo que me dé aquí multiplicado por coseno de n igual 1, o sea, coseno de omega sub 0t, n igual 2, coseno de 2 omega sub 0t, etcétera. ¿Ok? Esa partecilla es importante a la hora de dar la respuesta, porque si no, no da. Si uno calcula bien los coeficientes y se le olvida que hay que multiplicar respectivamente por coseno de n omega sub 0t y seno de n omega sub 0t, entonces no da.